となのか。飛来神ニノだったよ。Hace muchos años existió un hombre en el mundo ninja con una mente y habilidades muy asombrosas. Ese que se diferenció de todos por ser un tipo con una gracia especial, esta misma que todo el mundo ambicionaba, pero que era imposible de obtener, ya que en cada generación solo aparecía uno igual, y esta situación era irrepetible en una misma era. El algoritmo de la creación no permitía que más de uno de estos seres se toparan en un mismo tiempo, ya que el choque de ambos titanes podría desmantelar el mundo como ahora es conocido. Este hombre fue conocido en el mundo por los grandes descubrimientos que trajo hacia la humanidad. Estos que aún en este tiempo futuro son determinantes para dar estabilidad al mundo shinobi. Su inteligencia le permitió crear un antes y un después dentro de la vida como se había conocido. Dentro de sus descubrimientos estuvieron grandes jutsus que marcaron el destino del mundo en varias ocasiones, además de tener una gran voluntad de fuego, esa que solo unos cuantos han poseído a lo largo de los tiempos. Esto le dio la gracia de obtener un gran poder que le permitió hacer lo impensable, incluso jugar con la vida y la muerte, como si se tratara de algo muy sencillo de ejecutar. Además de esto, creó jutsus que fueron conocidos como jutsus prohibidos que nadie en el mundo debía conocer. Jutsus que te darían la ventaja de ir más allá de lo que nadie ha imaginado alguna vez. Dentro de estas habilidades destacan el Edo Tensei no Jutsu, la habilidad de manipular el mundo puro y traer de vuelta a viejos amigos que habían perecido en la guerra, los mismos que renacían con un cuerpo indestructible que les permitía ir a batalla sin ningún miedo en su corazón. Todo esto fue posible al sacrificio de personas que donaron su cuerpo a esta investigación, para poder terminar con enemigos muy importantes, para después usar su alma y adentrarlos en un nuevo cuerpo que estaría al control del creador del jutsu, para así poder infiltrarlos en sus propias aldeas y acabar con sus enemigos fácilmente. Esta técnica era muy sangrienta al grado de necesitar cuerpos en sacrificio para poder dar vida a los nuevos que vendrían al mundo de la tierra del descanso eterno. Después de esto creó muchos más jutsus y encontró muchas interrogantes que el mundo ninja poseía. Dentro de estos nuevos jutsus estuvo el que todos conocemos como el jutsu más importante y legendario del séptimo Hokage Uzumaki Naruto, el jutsu clones de sombras, ese que le permitía al usuario crear un clon real con el que compartía la misma vida, y no uno simple como lo es un Bushin normal. En esta técnica se compartía la esencia de vida que todos conocemos como chakra, lo que hacía que todo su sistema nervioso estuviera conectado inalámbricamente, aun siendo sujetos distintos, como si fueran todos parte de uno mismo, lo que real y literalmente eran todos ellos. Entonces con esta capacidad podía liberar responsabilidad de las cosas, pero a su vez incrementar su experiencia, como si hubiese vivido miles de años. Tal es el caso del séptimo Hokage, cuando utilizó 5000 clones de sombra para disminuir el tiempo que le costaría aprender el Rasen Shuriken, la técnica que el cuarto Hokage quería crear y que jamás pudo lograr, porque sencillamente se necesitaba la experiencia en el manejo de la técnica que databa de cientos de años, tiempo que la vida no podría otorgarle, y que por lo tanto murió con la esperanza de algún día poder hacer lo que nadie había logrado: unir la energía elemental con la fuerza de vida llamada chakra. Es entonces que aquel hombre que fue un prodigio y que dio vida a estas técnicas conocidas como Edo Tensei y Kage Bushin, también dio vida a una técnica que todos conocemos como Hiraishin, o Dios del trueno volador, una técnica que creó un poco antes de morir y que sin saberlo sería heredada en el futuro a un ninja que sería como él en su propia era, un asombroso elegido por el destino para ser un líder nato que pudiera envolver al mundo con su gran inteligencia y fuerza de vida. Tobirama Senju es el hombre del que te hablo inicialmente.
el mismo que no tuvo el tiempo necesario para masterizar la técnica especial Hiraishin, que le permitía viajar de un lugar a otro en menos de lo que un ojo tarda en parpadear. La misma técnica que el padre del séptimo Hokage, Uzumaki Naruto, logró llevar más allá de lo que Tobirama había logrado, gracias a que este era el genio que alguna vez fue Tobirama en aquella era inicial que el mundo shinobi había parido. Pero no todo es tan hermoso como parece. Minato, al morir muy joven, aún no podía llevar al máximo la técnica que había hecho suya y que lo haría tan famoso. Esa misma que, al igual que Tobirama Senju, había heredado hacia el futuro sin darse cuenta de ello. Tal es el caso del séptimo Hokage, que tras no ser un genio nato, sino un genio creado en base al trabajo duro, la generación que vería el futuro de esta técnica ancestral sería nada más y nada menos que la de su propio hijo, ese que prepara mostrándole lo que fue su pasado, seguido de lo que lo había marcado desde su nacimiento. En la portada del manga 16 de Boruto, podemos ser testigos de cómo el séptimo Hokage le muestra su pasado a su hijo Boruto Uzumaki, aquel que observa muy interesado el pasado de su padre y el poder que vive en su interior. Es claro darnos cuenta de que Naruto le está mostrando el sello de la parca que su padre le puso en el momento de nacer, ese mismo que aún vive en él y que fue el causante de la muerte de su abuelo, en aquella ocasión que buscaba darle un futuro mejor a su hijo. Entonces, al mostrarle esto a Boruto, Naruto seguramente le está contando quién era su abuelo en el pasado, ese que habría conocido gracias al remanente de poder que vivía en su interior, aquel que le permitió saber quién era su padre y por qué habían pasado las cosas como habían pasado, haciéndole honor a la promesa que Naruto le había hecho a Boruto después de la batalla contra los dioses, donde Naruto pedía perdón por no estar con él en los momentos más importantes de su vida, respondiéndole Boruto que eso no era necesario, que tan solo lo viera de vez en cuando y le contara sobre su pasado, lo mismo que en esta imagen del manga está representando Naruto. Todo estaba bien hasta ahí y nadie podría decir nada más. No fue hasta el momento que se anuncia la novela de la vida del séptimo Hokage, esa en el que el arte de su portada trae algo sumamente interesante, eso que sin duda merece un digno análisis del que ahora estamos intentando hacer. En esta portada podemos darnos cuenta de algo muy peculiar, un pequeño regalo que el séptimo Hokage le hace a su hijo, ese que si lo observas detenidamente, podrás darte cuenta del porqué de toda esta historia que te he estado contando con tanto anhelo. Todos sabemos que en esta era Boruto es conocido como un niño prodigio, aquel que sin necesidad de mucho esfuerzo puede lograr mucho más que cualquier otro. Así como Tobirama Senju y su abuelo Namikaze Minato fueron alguna vez seres que cambiaron el mundo con su fuerza e inteligencia, esa misma que en una era solo nace una vez y que mientras está viva no puede ser reproducida. Es entonces que tras ver este arte creado por Kishimoto Sensei, podemos deslumbrar que el poder y la esencia del genio Tobirama vive en Minato, y asimismo esta esencia de genio vive dentro de Uzumaki Boruto, aquel que ha recibido de las manos de su padre el kunai que Minato había perfeccionado y que no tuvo tiempo de implementar, este mismo que podría ser la clave del nuevo poder que Boruto poseería en el futuro, este mismo poder que alguna vez tuvo su ancestro Tobirama y que su mismo abuelo hizo suyo, el tan conocido jutsu del trueno volador, Hiraishin. Gracias a todo esto podemos comprender que el destino de Boruto está ligado al de su abuelo y ancestro Tobirama, para en un momento ser ayudante de Hokage como lo fue su abuelo y ancestro, para después convertirse en el líder de su aldea como el ser más apto en el momento más necesitado. Como dato especial y fuera de contexto, puede encontrar similitud en el estilo de batalla entre Boruto y su abuelo Minato, en aquella época donde fue en busca de salvar a Kushina, donde cada movimiento y cada forma de actuar se parecen más a las de su abuelo que su padre y madre, reafirmando un poco más esta situación, donde Boruto podría ser el heredero de la técnica de su abuelo, esa que mejoró y que fue creada por su ancestro Tobirama,
siendo esta la manera de explicar de cómo Boruto en el capítulo 1 aparece en el monte Hokage como si apareciera de la nada, recordando las palabras del dibujante de Boruto, Ikemoto, aquel que nos dijo que el diseño que vimos de Boruto inicialmente de adolescente podría cambiar ligeramente, siendo que este cambio ligero que tanto mencionaba sería nada más y nada menos que el kunai especial con el Hiraishin que su padre le había dado, cambiándolo por el que pone en su boca, que parece ser uno común y corriente. Si te gustó este video y quieres ver más, no olvides compartirlo, comentarlo y suscribirte activando la campanita, ya que sin esta última podrías perderte de los videos que subiré próximamente, esos que podrían traer información interesante sobre el mundo de Boruto. Sin embargo, no olvides dejar tu poderoso like si el video fue de tu agrado, ya que gracias a esto, sé que estás ahí respaldando mi trabajo. He sido tu amigo de Jar Jar Hero. Namaste. Dios te bendiga.